Hola, ¿qué tal, Martín? Fabiana, buenos días. Buen Muy día. buenos días, doctor. Muchas gracias por este contacto. Eh, No, por favor, gracias a ustedes. yo le decía, doctor, hay que aprovechar esta jornada, este día, para generar conciencia importante, ¿no?, sobre lo que es el accidente cerebrovascular y fundamentalmente sobre la importancia de saber cómo actuar. Hay una encuesta reciente que han dado a conocer los argentinos y los accidentes cerebrovasculares, justamente es el título. 7 de cada 10 no sabría cómo debe actuar cuando ocurre algo de esto. Sí, esta encuesta se suma a otras que muestran resultados similares. Lo que es interesante es que la mayoría de los encuestados reconocen los síntomas de la ACV, es decir, que puede estar tratándose una ACV lo que está teniendo la persona, el familiar, pero después no saben qué hacer con eso, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los dolores de pecho, que el alerta es muy rápido y la sospecha de un infarto de corazón hace que consulten rápidamente. Cuando un paciente tiene un síntoma neurológico, muchas veces lo que ocurre es, bueno, acostate un ratito, se te va a pasar, o Sí. después vemos cómo evoluciona y de acuerdo a eso consultamos. Cuando en realidad, como los tratamientos han cambiado en los últimos 20 años sobre todo, y sobre todo en los últimos 10, hay tratamientos disponibles en la etapa aguda del ACV que requieren que se consulte rápidamente. Claro. Primero para confirmar de que se trata de una ACV y después para determinar si es pasible de tratamiento en ese momento. Tengan en cuenta que uno de los tratamientos en el ACV que es el más frecuente, que es el ACV isquémico, que es aquel que se produce cuando ocurre una obstrucción, una arteria en el cerebro, y esa obstrucción lo que determina es que hay un área del cerebro que deja de recibir irrigación y se produce un daño muy rápido, en minutos. De hecho, se estima que por cada minuto de que está ocurriendo una ACV se mueren 2 millones de neuronas, como para tener de parámetro el daño que está ocurriendo. Entonces, para ese tipo de ACV hay un tratamiento en particular que está disponible dentro de las 4 horas y media de inicio de los síntomas. Es decir, es un tratamiento que solamente se puede aplicar hasta las 4 horas y media de evolución, que parece mucho tiempo, pero es muy poco tiempo. Entre que el paciente inicia los síntomas, consulta, llega a la institución en la que está disponible el tratamiento y se aplica, eso pasa muy rápidamente. Claro. Y a su vez ese tratamiento es mucho más efectivo en la medida que pasó menos tiempo, es decir, no es lo mismo aplicarlo a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas o a las 4 horas y media. Claro. O sea que el factor tiempo de la reacción es fundamental. Exactamente. Entonces, ante la duda de la presencia de un síntoma neurológico, lo que nosotros llamamos un síntoma neurológico focal, es decir, que la persona tiene debilidad en una mitad del cuerpo, ya sea en la cara, el miembro superior o el miembro inferior, o lo más frecuente que sea en todo eso al mismo tiempo, o la pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo, o un trastorno en el lenguaje, en el habla, o un trastorno visual, y sobre todo cuando estos síntomas son combinados, la probabilidad de que sea una ACV es alta. Entonces, conviene consultar y evaluar en cada caso. Después, si no es una ACV, bueno, será el tratamiento de la condición que está produciendo el cuadro, pero no hay posibilidad de hacer el tratamiento si la persona no consulta consulta rápido. Hay que descartarlo primero para estar tranquilos. Exactamente. Doctor, a ver, ¿hay alguna señal que nosotros mismos podamos identificar en nuestro cuerpo como para saber que nos puede llegar a venir una ACV? Me refiero por aquellos casos que, por ejemplo, uno se encuentra solo en su casa, ¿no? Si es que se puede aprender a reconocerlo. Bien, por supuesto, hay ACVs más leves y hay ACVs más graves. El ACV da síntomas bien característicos, es lo que mencionaba antes, una alteración del lenguaje, pero no que en un momento no me salga el nombre de alguien o una palabra, eso no indica un ACV, sino un trastorno del lenguaje, la persona habla mal y no puede comprender lo que le dicen, no le salen las palabras en forma continua, durante varios segundos, durante varios minutos. Y en general no es un síntoma puro, sino que está asociado a otros déficits neurológicos, como decía antes, que se le torce la boca a la persona, entonces tiene parálisis de parte de la mitad inferior de la cara y del brazo y de la pierna al mismo tiempo, que al mismo tiempo sienta un adormecimiento en la mitad del cuerpo, o que no vea una mitad del campo visual. Si la persona que está sufriendo se da cuenta de eso, tiene que pedir ayuda rápidamente, y si el familiar se da cuenta que el paciente le está ocurriendo algo así, también tiene que pedir ayuda y consultar rápidamente. Doctor, los servicios de emergencia y los hospitales, por supuesto, que están capacitados para poder evaluar esa situación. Claro. Uno entiende que si llega con una urgencia, deberían inmediatamente hacer la evaluación. Ahora, doctor,
para sacar algunos mitos, porque vieron que en redes sociales y también en charlas de café siempre hay uno que dice, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Recuerdo que se decía que había que cortarles las puntas de los dedos para liberar la presión sanguínea, ¿no? Yo digo, esto me parece que, no sé, es una locura, pero para sacarnos la duda con un especialista, doctor, que esos mitos. Hay un montón de soluciones mágicas dando vueltas, digo, eso en particular no tiene ningún fundamento, no tiene ningún sentido. Claro. Incluso uno de los ítems a evaluar es la presión arterial. Dependiendo del tipo de ACV y el valor de la presión arterial hay que tomar diferentes medidas o no. En general no requiere que la presión arterial, si está alta, haya que bajarla inmediatamente. Ajá. Es más, hasta puede ser contraproducente bajarla inmediatamente, por lo que la recomendación es consultar ante esta situación de un síntoma neurológico focal, no tomar ninguna medida en particular. Sí, es muy importante determinar la hora de inicio de los síntomas. Es decir, si un paciente está teniendo una ACV, una de las cosas que hay que constatar, además de lo que está sucediendo, si qué síntomas está teniendo el paciente, esto lo digo más que nada para un familiar, es decirle a los profesionales que van al paciente que esto se inició a tal hora, porque de acuerdo a la hora de inicio de los síntomas podemos contar ese tiempo que tenemos limitado para eventualmente hacer este tratamiento. Claro. También es importante tener en cuenta la medicación que toma el paciente, porque de acuerdo también a la medicación, primero porque a los médicos no siempre se habla de la medicación para saber los antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Nosotros nos damos cuenta en función de la medicación qué antecedentes tiene, y después porque los tratamientos pueden variar según la medicación que está recibiendo, sobre todo en los pacientes que están anticoagulados. Claro. Entonces, digamos que esas medidas, y reconocer los síntomas, consultar, determinar la hora de inicio y tener en cuenta la medicación que toma el paciente. Claro. O sea, no apelar a remedios caseros o cosas que han escuchado en redes sociales, porque puede ser peor. Mire, el mejor escenario sería que hubiera algo que uno pudiera hacer en el momento que solucione el problema, pero no funciona así. Claro. A mí me gustaría decirle, mire, tome un vaso de agua, haga esto, haga lo otro y se lo va a pasar, pero genial, no es así. No. Dentro de los centros médicos, ¿qué es lo que utilizan para el diagnóstico? ¿Un tomógrafo? Primero se hace una evaluación clínica del paciente, es decir, ver que hay otras, por supuesto que no es cuando un paciente tiene este tipo de síntomas, hay otras causas, aunque lo más frecuente es el ACV, hay otras causas y esas son las cosas a evaluar. Una tomografía es importante para determinar qué tipo de ACV se trata, si es un ACV isquémico, que es el que estábamos mencionando hasta ahora, que es aquel que se produce por esa obstrucción de una arteria, o si es una hemorragia cerebral, que se haya roto una arteria, se produzca un sangrado, y ese sangrado también de síntomas neurológicos. En ese caso el tratamiento es completamente diferente. Para que ustedes tengan una idea, de todos los ACV, alrededor del 85% son de ACV isquémico, es decir, por una obstrucción de una arteria, y alrededor de un 15% son hemorrágicos, es decir, que se produce una ruptura de una arteria y un sangrado cerebral. En general, los que son los ACV por sangrado tienden a tener cefalea intensa asociada, es decir, además del síntoma neurológico, suele tener dolor de cabeza, pero la mejor forma de determinarlo es con una tomografía o eventualmente resonancia, pero con una tomografía suele ser más que suficiente. Es más, para ver una hemorragia es mejor una tomografía que una resonancia. Bien. Bueno, doctor, la verdad que nos ha quedado claro y hemos podido sacarnos algunas dudas, y que eso es muy importante. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan un buen día. Hablamos con el médico neurólogo, el doctor Pablo Ioli.